Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Dando de esta manera continuidad al ciclo de charlas organizada por la Facultad de Ciencias Veterinarias. Hoy estaremos hablando de lo que corresponde a la cardiomiopatía dilatada en caninos, que es una patología entre tantas que pueden sufrir los pacientes. Cuando nos referimos de cardiopatía, muchas veces incluye una gran gama de patologías que tienen como base al corazón. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la cardiomiopatía dilatada, debido a que es una de las patologías con un porcentaje elevado dentro de los caninos como patología cardíaca. ¿Y qué es para nosotros la cardiomiopatía dilatada? Es una enfermedad caracterizada por una disfunción miocárdica sistólica y diastólica, que es frecuente en perros, siendo un proceso progresivo con una fase asintomática prolongada. Esta es una patología que muchas veces para los propietarios pasan desapercibidos, y una vez que empieza a manifestar signos clínicos el paciente, el propietario acude al veterinario. Pueden tener varias etapas, donde las primeras etapas, como se trata de una enfermedad que el propio organismo trata de compensar para evitar el deterioro del miocardio, muchas veces uno no se da cuenta de que el animal está enfermo y ya llega en última etapa de la enfermedad con signos clínicos muy avanzados, muchas veces difícil de tratar, y lo que uno trata de hacer es simplemente darle un bienestar al animal, debido a que se caracteriza por ser una enfermedad ya degenerativa, porque produce una alteración estructural importante dentro de la musculatura cardíaca. Por eso que la fase asintomática muchas veces pasa desapercibido y es difícil si es que el animal no recurre a consultas de manera rutinaria. Es por eso que hoy en día se recomienda que los estudios clínicos en animales donde ya está en riesgo la edad del paciente como una etapa predispuesta a sufrir estas patologías, es importante un chequeo anual en los pacientes para poder determinar si existe o no alguna alteración dentro de la funcionalidad cardíaca. Cuando nosotros hablamos de cardiopatía dilatada, hablamos de un corazón globoso, un corazón que mirando, como la que observamos en la imagen, parece una pelota desinflada, totalmente dilatado, aumentado de tamaño, transformado en su forma estructural por sobre todo, y que finalmente va a llevar a una alteración funcional del mismo. Aquí podemos ver la estructura interna del corazón. Nosotros sabemos que el corazón, en la parte interna, hablamos de la presencia de ciertas estructuras como son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, las válvulas, que también cuando sufre transformaciones como es el aumento de tamaño del corazón, también trae consigo aparejado una alteración estructural en estas estructuras, llámese músculos papilares, llámese cuerda tendinosa, y consigo una alteración importante valvular. Es por eso que la cardiomiopatía dilatada, cuando empiezan a aparecer signos clínicos en el paciente y aparece en la tercera etapa, donde se ven los síntomas en el animal, ya es compatible con cualquier insuficiencia cardíaca congestiva que pueda tener otra etiología. Finalmente, la cardiomiopatía dilatada termina siendo una insuficiencia cardíaca congestiva en el animal. ¿Por qué? Porque existe una alteración en la estructura valvular. Al producirse el aumento de tamaño del corazón y se produce una distensión de las cuerdas tendinosas, esas cuerdas tendinosas van a traer como consecuencia una insuficiente funcionalidad de las válvulas, sobre todo de las válvulas auriculoventriculares.
y esa insuficiente funcionalidad de las válvulas aurículo-ventriculares, llámese la mitral o llámese la tricúspide, finalmente va a terminar produciendo un reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula. Entonces eso hace de que gradualmente el corazón vaya aumentando de tamaño. Cuando nosotros hablamos del aparato circulatorio y de una estructura normal del corazón, sabemos que la sangre que llega a través del retorno venoso a la aurícula derecha o de la pulmonar a la izquierda, llega a la aurícula y pasa generalmente el 70% al ventrículo. El 30% de la sangre que queda en la aurícula se completa con la sístole auricular en el corazón. Cuando se produce la contracción ventricular y se produce el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, la sangre va o a la gran circulación a través de la aorta o a la pequeña circulación a través de la arteria pulmonar. Cuando hay un insuficiente cierre de estas válvulas, hay un reflujo de sangre o una regurgitación de sangre hacia las aurículas. Normalmente el corazón, hablamos de que la miocardiopatía es compensatoria en las primeras etapas, debido a que el corazón tiene la capacidad de adaptarse a la cantidad de sangre que va recibiendo. En fisiología estudiamos nosotros la ley de Starling del corazón, que decía que el corazón tiene la capacidad de adaptarse a un volumen de sangre mayor siempre y cuando ésta se mantenga dentro de los parámetros fisiológicos normales. Entonces, ¿qué hace ese corazón? Simplemente aplica esa ley y se adapta al volumen aumentado que tiene, hasta que llega un momento en que desfallece. Y cuando desfallece el corazón es cuando empieza a aumentar de tamaño. Y como podemos observar en la imagen, acá vemos una alteración importante en la estructura de la válvula mitral, porque este es ya un paciente con una insuficiencia cardíaca secundaria a una cardiomiopatía dilatada. Cuando ocurre esa regurgitación mitral, ¿qué es lo que hay? Hay un aumento de tamaño de la aurícula. Puede ese aumento de tamaño asentarse en la aurícula derecha o en el atrio izquierdo indistintamente, dependiendo de la insuficiencia donde esté asentada. La cardiomiopatía dilatada generalmente tiene su origen a nivel ventricular. La degeneración del miocardio comienza a nivel de los ventrículos y en un porcentaje elevado que corresponde entre un 70 a 80% según los últimos estudios hechos, se inician en el ventrículo izquierdo. Pueden afectar ambas cámaras del ventrículo. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con el corazón? Nosotros al corazón lo dividimos en 4 cámaras, que son las 2 aurículas y 2 ventrículos. Finalmente, las 4 cámaras terminan siendo afectadas cuando ocurre una cardiomiopatía dilatada en un paciente. ¿Cuáles son las causas y factores que pueden predisponer esta patología? En primer lugar, hablamos de causas primarias. Según estudios hechos ya en Europa y en Estados Unidos, hablan de la existencia de un gen autosómico que predispone al canino a esta patología. Por eso que podemos tener esta enfermedad en cualquier edad en el paciente. Siempre tiene preferencia por cierto rango etario, pero no se descarta por eso de que toda una familia pueda tener esta patología debido a que puede ser transmitida por la herencia. Causas secundarias. Entre las causas secundarias podremos ver procesos inflamatorios, como el caso de una miocarditis, deficiencias nutricionales, como ser la deficiencia de taurina y la carnitina, agentes tóxicos cuando los pacientes son sometidos a terapias oncológicas con la utilización de la doxorubicina, o inclusive agentes infecciosos virales,
que pueden quedarse como secuelas de esa patología, una cardiopatía, como es en el caso de la parvovirosis canina. La edad en que se presenta el paciente, según estudios hechos, está entre los 6 o 7 años. No por eso se descarta la presencia de dicha patología, inclusive en animales jóvenes. A partir de 4 meses de edad se ha descrito esta enfermedad en animales ya gerontes, en animales adultos, adultos jóvenes, es decir, no tiene preferencia de edad, y sobre todo cuando hablamos de una transmisión genética, la patología puede manifestarse en cualquier momento durante la vida del animal. En esta imagen podemos observar un corte histológico del músculo cardíaco normal. Lo que quiero resaltar acá es simplemente la estructura, cómo se disponen y cómo se ve el músculo cardíaco. Nosotros sabemos que el músculo cardíaco actúa como un sinsitio, donde tiene que tener la capacidad de transmitir un estímulo nervioso y una capacidad de trabajar de manera coordinada. En esta imagen, si ustedes observan, van a ver que la parte blanca son tejidos fibrosos que se van infiltrando en el miocardio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese corazón dilatado? Va perdiendo lentamente su funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad principal del corazón? Es la contracción y la relajación. Entonces, ese inotropismo del corazón lentamente se va perdiendo. Va perdiendo la capacidad de transmitir impulso nervioso. Porque por más que el corazón tenga un sistema excitoconductor que es encargado exclusivamente del automatismo del corazón y de producir las contracciones y relajaciones para mantener un ciclo cardíaco normal, cuando el corazón se altera de manera estructural, muchas veces ese corazón aumentado de tamaño, ¿qué ocurre? Ya no hay una buena coadaptación entre las fibras de actina y miocina, entonces pierde la fuerza y la capacidad de contraerse ese corazón. Ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene el mismo ritmo, ya no tiene la misma frecuencia de contracción, que pues lentamente se va debilitando y va desfalleciendo el músculo cardíaco. En esta imagen podemos observar un corazón totalmente globoso, con infiltraciones de tejido fibroso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese corazón? En vez de ser un corazón que trabaje con flexibilidad, que trabaje de manera coordinada, el corazón empieza lentamente a endurecerse, por decirlo mal y pronto. ¿Por qué? Pues se está llenando de tejido fibroso. Entonces pierde la capacidad de contracción el corazón, pierde la capacidad de mantener una sístole y una diástole normal. Y a eso se le suma la pérdida de la capacidad de transmitir impulso nervioso a través del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué ocurre con el corazón en esta etapa? Empieza a generarse impulsos nerviosos ectópicos. El músculo cardíaco tiene la capacidad de poder generar impulsos nerviosos en otro sitio que no sea el nódulo sinusal. Nosotros sabemos que normalmente el corazón, el marcapasos del corazón siempre ha sido el nódulo sinusal, el que hace que el corazón tenga un latido de 100, 120 o 140 latidos por minuto es el nódulo sinusal. Si eventualmente falla el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular puede adoptar la posición de marcapasos del corazón. ¿Qué ocurre con el corazón con una cardiopatía dilatada? Que el ventrículo puede generar muchas veces contracciones y generar impulsos nerviosos fuera del nódulo sinusal, fuera del nódulo auriculoventricular. Y a eso nosotros lo denominamos contracciones ectópicas.
que son contracciones que se producen a destiempo, fuera del ciclo cardíaco, que no tienen la capacidad ni la fuerza suficiente de contraer todo el músculo cardíaco, ni tiene la capacidad de inyectar sangre ni a la gran ni pequeña circulación. Simplemente son latidos que aparecen en el corazón y que uno muchas veces puede registrar, pero a través de un electrocardiograma donde podemos ver la actividad eléctrica que sucede en el corazón. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Habíamos dicho de que la enfermedad tiene una fase prolongada asintomática. Generalmente, la progresión de la degeneración en los cardiomiocitos es la que conduce a la disfunción de la contracción del corazón. Ya hablamos de que hay una degeneración de los músculos. Cuando nosotros hablamos de cardiomiopatía dilatada, existen dos tipos de cardiopatía y el crecimiento del corazón lo hace de dos formas para compensar ese corazón enfermo. O hace una hipertrofia excéntrica o hace una hipertrofia concéntrica. Cuando hablamos de una cardiopatía dilatada, hablamos de que el corazón hace un crecimiento excéntrico. Aumenta de tamaño, aumenta la cavidad de las cámaras cardíacas. Entonces, ¿qué ocurre con la nutrición y la oxigenación del músculo cardíaco? El músculo cardíaco aumenta de tamaño, se dilata el corazón, pero no hay un acompañamiento de la cantidad de capilares sanguíneos que irrigan ese músculo. Entonces el corazón lentamente va desfalleciendo porque tiene una falta de aporte de nutrientes y de oxígeno por sobre todas las cosas. Las paredes se adelgazan, puede llegar mejor la cantidad de sangre a esta zona, pero la cantidad de capilares que irriga el corazón resulta insuficiente por el gran tamaño que va adoptando ese músculo cardíaco. Entonces, igual el corazón empieza a tener deficiencia en aporte de nutrición y deficiente aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué resulta de ese aumento de tamaño del corazón? De ese corazón globoso, de ese corazón distendido. Empieza el organismo a compensar. Trata de que el propietario no se dé cuenta de que ese animal está enfermo porque el propio organismo trata de mantener dentro de los parámetros normales. ¿Y qué ocurre con ese corazón que empieza a aumentar de tamaño? Pierde el inotropismo, habíamos dicho recientemente, es decir, pierde la capacidad y la fuerza de contracción, disminuye la frecuencia, disminuye el gasto cardíaco, y cuando disminuye el gasto cardíaco y la gran cantidad de sangre que se impulsa a la circulación sistémica es disminuida, hay una disminución de la presión arterial, porque los vasos sanguíneos sabemos, debido a la elasticidad que tiene la capacidad de adaptarse al volumen de sangre que recibe. Si recibe poco volumen sanguíneo, hay una poca perfusión de sangre a los diferentes órganos. Entonces hay una disminución de la presión arterial. Entonces, ¿qué ocurre con el animal? El animal trata de compensar eso y empieza la actividad compensatoria del animal. Y vamos a ver que la actividad compensatoria son de tres formas. Una actividad hormonal, una estimulación del autónomo y una regulación renal. O sea, toda esta disminución del gasto cardíaco porque el corazón ya no tiene fuerza suficiente para impulsar la sangre porque está aumentando de tamaño. Se contrae el ventrículo. El ventrículo al contraerse ya refluye una parte de la sangre hacia la aurícula porque hay una regurgitación a nivel valvular. Entonces
la circulación prácticamente se divide en dos. Una pequeña parte refluye en la aurícula y una pequeña parte va a la gran circulación o a la pequeña circulación, dependiendo de qué parte del corazón está afectado, si es el izquierdo o es el derecho. Al existir poco volumen sanguíneo circulante y al desfallecer el corazón porque no tiene la fuerza suficiente, porque habíamos dicho que cuando el corazón empieza a distenderse, el entrecruzamiento entre la actina y la miosina de los miofilamentos del músculo cardíaco se encuentran alterados y ya no tienen la fuerza suficiente, disminuye el volumen de sangre impulsado por minuto a la circulación, que nosotros lo definimos como gasto cardíaco. Y se activa la etapa compensatoria en el organismo. ¿Cómo se activa la fase compensatoria? Habíamos dicho de que hay menor cantidad de sangre que circula a nivel de la gran circulación. Hay una hipotensión importante y hay una hipoperfusión. Cuando hay una hipoperfusión renal por sobre todas las cosas, ¿qué ocurre con el riñón? No hay una buena filtración glomerular, no hay una buena cantidad de sangre que llegue hasta las arteriolas a nivel renal. Entonces, se activa el sistema yuxtaglomerular del riñón. ¿Por qué? Porque por mi arteriola está llegando poca cantidad de sangre. No llega la cantidad de sangre que necesito para que se pueda formar una buena cantidad de orina. Entonces, la primera reacción del organismo es tratar de seguir formando orina en ese paciente que está con un corazón enfermo. ¿Por qué? Pues si se produce una falla renal en el paciente muere por un problema cardíaco y una complicación renal, porque nos va a hacer un bloqueo prerrenal o una anuria prerrenal el paciente por no tener una buena perfusión renal y no existir una buena filtración glomerular. Entonces, la primera llamada de atención es poca cantidad de sangre a nivel de las arteriolas renales. Eso activa el sistema yuxtaglomerular. El sistema yuxtaglomerular, ¿qué hace? Va a liberar la cantidad de renina que tiene en su interior. La renina es una sustancia que actúa a nivel hepático, donde se produce la conversión de la angiotensina. La angiotensina se transforma de angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la forma activa de esta sustancia y que por ende es una sustancia que favorece el aumento de la presión sanguínea para poder aumentar la perfusión renal y evitar un fallo renal en el paciente. Entonces, el primer mecanismo que se activa es el sistema renal, donde con la renina y la angiotensina empiezan a actuar. Aumenta ligeramente la presión arterial, se restablece la filtración glomerular, entonces el riñón de esa manera trata de compensar la alteración circulatoria que está ocurriendo en el paciente. ¿Qué ocurre con la aldosterona? Al existir la hipotensión, el organismo interpreta como una circulación pobre en el organismo. ¿Por qué hablamos de una circulación pobre? Porque no hay suficiente cantidad de sangre en el espacio intravascular, tenemos poca sangre circulante. Entonces, ¿qué hace? Actúa la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Hace una retención hidrosalina en el organismo. ¿Por qué? Porque evita la eliminación de sodio y agua a través del riñón y produce una reabsorción de sodio y de agua en el sistema tubular renal. Al producirse una absorción de sodio en el sistema tubular, sobre todo a nivel del túbulo colector, se produce una absorción de agua, porque el agua por ósmosis nosotros sabemos que puede moverse de un compartimiento a otro. Entonces, ¿qué hace? Se reabsorbe
El sodio en el sistema tubular, en el túbulo contorneado distal, pasa a los capilares peritubulares del riñón e ingresa a la circulación. Entonces, ¿qué ocurre con la circulación? Hay un aumento de volumen. ¿Por qué? Porque hay retención de sodio y por ende hay retención de agua. ¿Qué se ocurre? Intenta el organismo de mantener la normovolemia a través de la aldosterona para tratar de compensar la hipotensión y la disminución del gasto cardíaco que se generó debido a que el corazón está empezando a alterarse y no está teniendo la fuerza ni la capacidad suficiente de impulsar la cantidad de sangre que necesita el organismo. Ese es el siguiente mecanismo por el cual el organismo compensa las primeras etapas en la cardiopatía dilatada. Luego tenemos la acción del sistema nervioso simpático. Y ahí entra a jugar el sistema nervioso autónomo. Cuando existe poca cantidad de sangre que va a la gran circulación, nosotros tenemos los que se llaman los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Generalmente los vasopresores tratan de captar la cantidad de sangre y la presión con que circula la sangre en los grandes vasos. Cuando existe una hipotensión y una disminución del gasto cardíaco, hay una estimulación simpática. Y la estimulación simpática hace que ocurra una descarga adrenérgica. ¿Por qué? Pues se activa la rama simpática del autónomo, que nosotros sabemos que las terminales nerviosas son adrenérgicas, y estas catecolaminas o estas sustancias adrenérgicas liberadas por las terminales nerviosas postganglionares de la rama simpática van a actuar sobre el corazón. Entonces, ¿qué hace en el corazón? Trata de que el corazón vuelva a tener la misma energía que tenía antes. Trata de que el corazón vuelva a trabajar con la misma frecuencia, con la misma fuerza con que estaba trabajando antes. Entonces, ¿qué hace? Produce una estimulación de los receptores a nivel del corazón. Produce estimulación de los receptores beta 1 en el corazón y receptores beta 2 a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre con el corazón? El corazón empieza a aumentar la actividad. Y es lo que muchas veces uno en el examen físico de un paciente, cuando realiza la auscultación y el paciente, ¿qué es lo que hace? Lo único que demuestra es una taquicardia persistente. ¿Por qué? Porque hay una descarga simpática constante en el paciente y es uno de los primeros signos, inclusive, que aparece cuando hablamos de una cardiopatía como patología de base en ese animal. La estimulación adrenérgica a nivel de los vasos sanguíneos que va a generar una vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica aumenta la resistencia vascular periférica. Al aumentar la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento de la presión arterial. Entonces, esa hipotensión que se había generado con ese corazón enfermo, tratamos de compensar de esa manera. Entonces, así el organismo trata de pasar desapercibido las primeras etapas de la cardiopatía dilatada. Simplemente se basa en compensaciones, sin que aparezcan signos clínicos evidentes en el paciente. ¿Cuáles son las consecuencias hemodinámicas? Toda esa etapa compensatoria se va manteniendo y esto crea un círculo vicioso en el corazón. Porque ¿qué ocurre con el corazón? Se produce una distensión de los anillos de las válvulas auriculoventriculares. Esto permite el reflujo de sangre hacia las aurículas, lo que hace que aumente la presión a nivel auricular. Las aurículas ya dilatadas
hacen de que esa misma presión se traduzca a nivel de las venas. Y a nivel de las venas, el aumento de presión es lo que va a hacer que aparezcan las primeras sintomatologías y el animal ahí se convierte en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Es una cardiomiopatía dilatada, pero ya con signos clínicos de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué eso? Pues se produjo una insuficiencia valvular secundaria en el corazón. Entonces vemos que de esa manera la enfermedad progresa a la fase clínica, a la fase sintomática, ya presentándose como una falla cardíaca congestiva. De ahí que la cardiomiopatía dilatada presenta 3 fases. Una fase 1, que es eminentemente compensatoria, donde el corazón todavía no existe una pérdida estructural importante a nivel de los cardiomiocitos, hay todavía una buena conducción eléctrica, no hay signos clínicos en el paciente. Luego tenemos una fase 2, donde hay cambios morfológicos ya en el corazón y cambios eléctricos. ¿Por qué? Porque podemos tener de repente aparición de las arritmias. Podemos tener taquicardias ventriculares, podemos tener fibrilaciones auriculares. Muchas veces el paciente no manifiesta signos clínicos evidentes de un problema cardíaco. E inclusive el paciente muere, se produce una muerte súbita. ¿Por qué se produce una muerte súbita en el paciente? Porque en la fase 2, el paciente puede presentar arritmias cardíacas importantes. Entonces, esas arritmias cardíacas son las que conllevan a la muerte del paciente y el animal no presentó previamente ningún síntoma clínico compatible con una enfermedad cardíaca. Luego llegamos a la fase 3. En la fase 3 ya aparecen los signos clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva. Podemos tener también casos de arritmia en esta fase, pero ya es bien manifiesta la insuficiencia cardíaca en esta etapa. Y aparecen los síntomas y las complicaciones típicas de una insuficiencia cardíaca. En primer lugar, puede aparecer la tos, que es lo que más le llama la atención al propietario. Antiguamente se decía de que la tos cardíaca era solamente nocturna. Y hoy en día se descartó esa teoría porque no es que el perro solamente tenga tos a la noche. Lo que ocurre es que muchas veces uno en el día o en el transcurso del día no está en la casa o tiene que ir al trabajo y no presta atención a los signos clínicos que presenta su perro. Entonces pasa desapercibido la tos y llama la atención del propietario recién a la noche cuando el animal empieza a presentar una tos persistente. ¿Qué tipo de tos presenta un paciente con una dilatación cardíaca? Una tos no productiva, es una tos seca. ¿Por qué? Porque la tos en el paciente cardíaco se presenta por una estimulación mecánica. Al existir un aumento de tamaño y hablábamos de una dilatación del atrio, esta contacta generalmente a nivel de la bifurcación de los grandes bronquios. Entonces, esa acción mecánica del corazón aumentado de tamaño en contacto con las vías respiratorias estimula a que el paciente siempre tenga una tos persistente. La tos en el perro cardíaco no vamos a solucionar tratando del paciente, porque esto es una complicación que se da debido al aumento de tamaño del músculo cardíaco, a esa estimulación mecánica. No es que al tratar al paciente la tos va a disminuir, porque ya la alteración estructural del corazón está. Nosotros no vamos a poder disminuir de tamaño
ese corazón para que no pueda estimular constantemente. Entonces la tos es lo que más cuesta muchas veces y lo que más le molesta al propietario es esa tos persistente en el paciente, pero es una complicación que se da debido al aumento de tamaño, sobre todo de las aurículas. Luego podemos tener dificultad respiratoria. Si ustedes observan, el paciente en esta imagen presenta una disnea mixta, es una dificultad respiratoria en la inspiración y una dificultad respiratoria en la expiración. Generalmente cuando hablamos de alteraciones de las cámaras cardíacas del corazón izquierdo, empieza a haber complicaciones en el aparato respiratorio. Podemos tener presencia de efusiones a nivel pulmonar. Entonces eso hace de que disminuya la superficie de intercambio gaseoso en el animal. Entonces esa hematosis alterada en el paciente hace que el paciente manifieste un diestrés respiratorio, manifieste una disnea respiratoria. Entonces esa dificultad respiratoria muchas veces se debe a que hay un aumento considerable de un espacio muerto anatómico en el paciente debido al que empieza a producirse infiltrados de líquido a nivel de los alveolos pulmonares debido al trastorno circulatorio que se genera a ese nivel. La cianosis. Muchas veces el paciente llega a consultorio con una cianosis importante. Es importante identificar el tipo de cianosis. Acá nosotros hablamos de una cianosis central. ¿Por qué hablamos de una cianosis central? Porque si observamos la mucosa de los pacientes, uno tiene una cianosis en la mucosa bucal, en la mucosa conjuntival. Entonces, la cianosis en ese caso es una cianosis central. ¿Por qué? Porque el órgano afectado acá es el corazón. Podemos tener una cianosis periférica en otra patología, pero hablando de pacientes con cardiopatías y cianóticos, hablamos de que el problema radica en el corazón. Ese corazón que está sufriendo, ese corazón que está desfalleciendo, ese corazón que ya no da para poder impulsar la cantidad de sangre a la circulación, es la que está complicando la ventilación pulmonar. Una de las complicaciones más comunes que podemos tener en una insuficiencia cardíaca, y hablamos de corazón izquierdo, es el edema pulmonar. Y cuando el paciente se encuentra con edema pulmonar, es un paciente que nosotros vamos a observarlo con una cianosis central. Hay un deficiente aporte de oxígeno en el paciente debido a que no hay superficie de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Otra de las características del paciente cardíaco es la presencia de ascitis. Ustedes pueden observar que tenemos un paciente con una distensión abdominal, un acúmulo de líquido dentro de la cavidad abdominal, y esto generalmente ocurre cuando hablamos de una disfunción del corazón del lado derecho. Entonces aparecen las efusiones en cavidad abdominal que nosotros comúnmente lo denominamos ascitis. Por más que la ascitis puede tener diversas causas, una de ellas no se descarta que sea de origen cardíaco. Si ustedes observan, ven la yugular, como hay una distensión y un llenado importante de la yugular. ¿Por qué? Porque la presión y el aumento de volumen a nivel de los vasos sanguíneos por el reflujo de sangre desde el corazón
hacia la vena cava se traduce en la yugular. Otra característica de los pacientes cardíacos, hablamos de la intolerancia al ejercicio. El animal se rehúsa a hacer cualquier actividad física. Muchas veces uno le hace correr o alguien llega en la casa, el animal empieza a emocionarse, a alterarse, a correr y de repente se produce un síncope en el animal. ¿Por qué se produce el síncope? Porque el cerebro queda de manera transitoria en un cuadro de hipoxia. Síncope es simplemente una alteración transitoria de la oxigenación del sistema nervioso central. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una disminución importante del gasto cardíaco a nivel del corazón. Ya la sangre no llega con la suficiente fuerza hacia el sistema nervioso, entonces no hay una buena oxigenación del cerebro. Entonces el paciente entra en un cuadro de síncope. Al restaurarse la circulación y al oxigenarse nuevamente el cerebro, el paciente vuelve a levantarse. Ese es el soplo en la válvula mitral. La válvula mitral es la que más sufre la patología debido a que el ventrículo izquierdo es la que con mayor frecuencia puede sufrir degeneraciones. Entonces hablamos de una insuficiencia valvular mitral secundaria en la cardiomiopatía dilatada, que cuando auscultamos el corazón es ese ruido lo que escuchamos y eso se denomina el soplo mitral a nivel cardíaco. Podemos tener casos de arritmia, podemos tener taquicardias ventriculares persistentes o paroxísticas. Normalmente el corazón, nosotros manejamos de que el canino tiene una arritmia sinusal, que es una bradicardia en la inspiración y una taquicardia en la expiración. Entonces, cuando uno ausculta el corazón en el canino, es normal que cuando el animal inspire haya una variación en la frecuencia cardíaca. Entonces, hay una bradicardia expiratoria, una taquicardia inspiratoria. Eso es normal en el animal. Ahora, si esta taquicardia persiste, entonces ahí hablamos de una alteración en el ritmo cardíaco. En el examen físico es importante evaluar ciertos datos fundamentales para poder decir este paciente tiene una cardiopatía de base. Este paciente está con una cardiomiopatía dilatada. Y lo primero que uno escucha es el ritmo de galope. No es muy audible quizás el sonido, pero quiero representarle nada más en la gráfica. Ahí está el primer ruido, segundo ruido, el S2, el S3 y S4 es un tercer ruido que se superpone en el corazón. Y es ese tercer ruido, debido a esa estimulación simpática que estuvimos hablando hace rato, debido a esa descarga adrenérgica que tiene el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a aumentar el latido cardíaco y tiene un sonido de galope. Se le denominó esto porque simula mucho al sonido de galope que hace el equino. Por eso se le puso el sonido de galope, que es una taquicardia persistente por estimulación simpática y que muchas veces es uno de los primeros signos que se
puede observar en la exploración clínica en un paciente con cardiopatía dilatada. Nuevamente podemos escuchar el soplo. Este es un soplo en la válvula tricúspide. Cuando nosotros evaluamos o exploramos el corazón y evaluamos a la auscultación, el corazón se evalúa el corazón derecho y el corazón izquierdo, porque las patologías pueden asentarse del lado derecho como también del lado izquierdo. Entonces nosotros podemos tener este mismo soplo de la tricúspide en el corazón derecho y podemos tener un latido cardíaco normal en el lado izquierdo donde no hay ninguna alteración a nivel de la mitral. Entonces, de acuerdo a los focos de auscultación, podemos nosotros diferenciar si existe o no patología alguna en el corazón. La auscultación del área pulmonar o de la caja torácica. Cuando nosotros decíamos que el corazón izquierdo también puede sufrir alteraciones. Y a la auscultación nosotros teníamos de repente la aparición de edema pulmonar, efusión a nivel de pleura. Entonces uno a la auscultación escuchan los estertores. Parece que uno estruja papel, la forma en que aparecen los ruidos. Entonces, uno a la auscultación ya puede ir definiendo de que el animal tiene una complicación a nivel del aparato respiratorio debido o consecuencia de una alteración en la funcionalidad del miocardio. Otro dato que uno debe tener en cuenta es la distensión de la vena yugular y la evaluación. Cuando el animal es de pelo corto, es fácil de evaluar el llenado de la yugular. Cuando el animal es de pelo largo, muchas veces es recomendable humedecerlo con un poco de alcohol para poder visualizar mejor el trayecto de la yugular y evaluar en él el llenado de la yugular, por sobre todas las cosas, la presencia de pulso venoso positivo que puede existir en el animal. Cuando nosotros hablamos de una alteración cardíaca del corazón derecho, entonces vemos de que el ventrículo derecho se contrae, nosotros tenemos una insuficiencia valvular en la tricúspide, se contrae el ventrículo derecho, refluye sangre a la aurícula otra vez debido a que empieza a recibir mayor cantidad de sangre y aumenta la presión, eso se traduce en la yugular a nivel de la vena cava y ahí uno puede observar que muchas veces empiezan a producirse distensión de la yugular debido al volumen de sangre que está teniendo y al trastorno circulatorio que existe a nivel de las cámaras derechas del corazón. Ya habíamos hablado de la ascitis y a esto hay que sumarle la pérdida ponderal. Muchas veces cuando hablamos de un paciente con cardiopatías dilatadas y hay una disminución del gasto cardíaco, el paciente aparece con una característica de un paciente cardíaco caquéctico. ¿Por qué? Porque hay una consunción del animal debido a un déficit de aporte nutricional y de una buena oxigenación a nivel de la musculatura esquelética debido al trastorno circulatorio que tiene ese animal. Entonces hay rápidamente una pérdida ponderal importante en ello. Podemos tener efusiones pleurales, donde muchas veces a la auscultación inclusive encontramos silencio. ¿Por qué? Porque el líquido se superpone a los ruidos cardíacos.
El pulso arterial es importante evaluar en el paciente cardíaco y uno debe auscultar el corazón y palpar el pulso cuando hablamos de un paciente con cardiopatía. ¿Por qué? Porque es una de las maneras de poder diferenciar la existencia o no de arritmias cardíacas en el paciente. Al no existir una concordancia entre el pulso arterial y el ritmo cardíaco, podemos hablar de que el paciente está presentando ciertos tipos de arritmia cardíaca. Para el diagnóstico, muchas veces nosotros nos valemos de exámenes complementarios. Y estos exámenes complementarios nos sirven lo que es la placa radiográfica. Ustedes pueden observar ahí el tamaño que tiene el corazón dentro de la caja torácica. Es un corazón globoso, un corazón aumentado de tamaño. Entonces podemos hacer uso de la placa radiográfica para poder determinar si existe o no un aumento de tamaño en el corazón. Podemos valernos del electrocardiograma, que también es útil. Y por ejemplo, observamos un paciente con una taquicardia persistente, ahí permanecen los complejos, o sea que hay relajación y contracción porque hay presencia de complejos, pero sí hay una presencia de taquicardia importante en ello. Acá hay generalmente contracciones prematuras, empiezan a aparecer las contracciones ectópicas del paciente, aparecemos una onda P invertida, hay una prolongación entre una onda P y otra onda, entonces van apareciendo contracciones prematuras, contracciones ectópicas a nivel del músculo ventricular, que son arritmias que podemos tener en el paciente. Esta ya es una taquicardia paroxística. Lo que nos sirve el electrocardiograma es para determinar de repente la actividad eléctrica del corazón y si existe o no alguna alteración a nivel del ritmo cardíaco. La ecografía, la gente que hace ecografía, es importante apoyarnos en ellos como método de exploración complementaria, debido a que nos pueden reportar datos sobre el tamaño de las cámaras cardíacas, el diámetro que presentan los mismos, el espesor de las paredes. Y siempre que uno tiene como diagnóstico una alteración tan importante como es la del aparato circulatorio, es importante realizar una bioquímica sanguínea o un análisis hematológico. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Sobre todo en la bioquímica sanguínea, es determinar la funcionalidad hepática y renal. Muchas veces el trastorno circulatorio que se genera debido a la disminución del gasto cardíaco en el paciente, a la hipoperfusión del riñón, puede desencadenarse una falla renal importante en el paciente. Entonces, perfil renal es un dato fundamental en el paciente para poder, sobre todo, tratar el animal y poder instaurar un tratamiento en base a los resultados. Nosotros podemos llegar a emitir un diagnóstico apoyándonos en imagen con relación a lo que es el corazón, pero nunca debemos olvidarnos de que lo importante es determinar las condiciones hemodinámicas que tiene ese paciente. Si el riñón está en condiciones de eliminar los fármacos, si está en condiciones el hígado de biotransformar, si debemos ajustar la dosis, qué fármaco está contraindicado utilizar. Entonces siempre es importante ver la funcionalidad en los diferentes órganos para ajustar la terapéutica adecuada. Electrolitos, si el paciente está con una
hipopotasemia, si el paciente está con una hipernatremia, si existe un equilibrio balanceado entre el sodio, el cloro, el potasio, debido a que son electrolitos que juegan un papel fundamental en el músculo cardíaco. Lo mismo ocurre con el calcio. Cuando vamos a instaurar el tratamiento, lo primero que debemos realizar es tratar de clasificar el paciente a ser tratado. Si es un paciente que vamos a tratar de manera ambulatoria, donde ya presenta signos evidentes de la patología, es un paciente para hospitalización o está presentando los primeros síntomas de una cardiomiopatía dilatada moderada. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento uno trata de orientar dependiendo del grado del paciente. Generalmente optamos por los diuréticos. Y optamos por los diuréticos del ASA, como ocurre, por ejemplo, con la furosemida, que podemos utilizar a una dosis de 4 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Cuál es la finalidad? Es tratar de disminuir el aumento de volumen que está teniendo ese corazón que ha sido compensado, porque podemos desencadenar un edema pulmonar, podemos tener ascitis en el paciente. Entonces, para tratar esas complicaciones de una insuficiencia cardíaca, generalmente optamos por los diuréticos. Podemos utilizar los ahorradores de potasio. Entre los ahorradores de potasio, hoy en día hablamos de la espironolactona. La espironolactona, aparte de ahorrar potasio, de también inhibir a la aldosterona de alguna manera y evitar la retención de sodio y agua, también actúa como cardioprotector. Es por eso que ciertos medicamentos ya vienen combinados con espironolactona. Es un medicamento que puede utilizarse en los pacientes con cardiomiopatía dilatada, pero no es el único que puede utilizarse como diurético, porque es un diurético muy débil, no es un diurético de techo alto como la furosemida, que uno puede utilizar cuando tienes complicaciones con efusiones en el paciente. Podemos utilizar los IECA, que es el más indicado. Hablamos del enalapril, que es el que más se utiliza y el que menos efectos colaterales tiene. Podemos utilizar una dosis de 0,25 miligramos cada 12 horas. Y actualmente se utiliza el pimovendam, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 del músculo cardíaco y que también actúa como un vasodilatador y un inotrópico positivo en el músculo cardíaco. Entonces, actualmente el que más se utiliza es el pimovendam como tratamiento de los problemas cardíacos. ¿Con qué finalidad nosotros utilizamos estos medicamentos? Para tratar de disminuir la sobrecarga en el corazón y tratar de aumentar el inotropismo, tratar de aumentar la fuerza de contracción del corazón por sobre todas las cosas. De esta manera, doy por finalizada el tema de hoy. Si es que tienen algunas preguntas, estoy para escucharles. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Doc? Hola, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Doc? Casi me da un infarto. ¿Por qué? ¿Te hizo mal? Espectacular, Doc. Ñam de Yara. Súper. Buenísimo. Espectacular, Doc, tu tema, tu disertación. Yo creo que es, así como dijiste y como dice tu tema, algo silencioso. Ya prácticamente llegan
con signos crónicos nuestros pacientes lastimosamente, ¿verdad? Ya bastante, como diría, avanzado. Entonces yo creo que con esta disertación vamos a estar más atentos a nuestros pacientes para un rápido diagnóstico. Te voy leyendo las preguntas, Doc. Dale. Dice Fernández Flores. Buenas tardes, doctora. Andrea se llama. ¿Cuánta es la expectativa de vida de un paciente en fase 3? Depende mucho de la vida, de las complicaciones del paciente. Muchas veces el paciente no tiene toda la sintomatología que nosotros estamos viendo. Es decir, no tiene ascitis, no tiene efusiones, no tiene edema pulmonar, entonces tiene mejor expectativa de vida. Pueden ser meses inclusive. Ahí nosotros inclusive tuvimos pacientes que hasta un año y medio estuvieron con tratamiento y a veces tuvimos que drenar la cavidad abdominal de la acumulación de líquido y uno trata de darle una mejor calidad de vida. Depende mucho de qué tan avanzado puede estar. Dice Portillo Rodríguez Celia. ¿A partir de cuántos espacios intercostales se considera dilatación del corazón? Yo no soy radióloga, pero generalmente hasta 3,5 puede considerarse todavía normal una placa radiográfica de corazón. Que me corrijan los radiólogos especialistas en imagen, pero hasta 3,5 espacios suele considerarse normal. Pasado 3,5 ya se consideran aumentados de tamaño el corazón. Y aparte de eso, uno tiene que valorar otros parámetros, no solamente el tamaño del espacio intercostal. Muchas veces las alteraciones que ocurren a nivel de los bronquios, las efusiones que puedan existir, que son ya muchas veces evidentes en placa radiográfica. Dice Marecos Núñez César Emanuel. Buenas tardes, doctora. ¿Cuál sería el espesor normal del ventrículo? El espesor normal del ventrículo está muy relacionada con el tamaño del paciente. Hay una escala donde uno puede medir el tamaño del corazón relacionado con el peso del paciente. No es un dato estándar, sino uno lo relaciona con el peso del paciente para poder determinar el espesor y existen tablas para eso. Si es que respondí tu pregunta pero por el peso del paciente uno tiene en cuenta el espesor de las paredes cardíacas. Dice Laura Teresa Brites Medina. ¿Existen razas predisponentes? Sí, desde el punto de vista genético como causa primaria existen razas. El cocker, por ejemplo, es una de las razas con mayor predisposición desde el punto de vista genético a sufrir cardiomiopatías dilatadas. Aparte de eso está el pastor alemán, el gran danés, el boxer, son las razas más predispuestas. El San Bernardo.
Doc, otra pregunta. Sí. Fernández Andrea, ¿cuáles serían los factores predisponentes, además de la edad? Mala alimentación podría ser. La mala alimentación no cita como causante de alteraciones a nivel, o que produzca cardiomiopatía dilatada en el paciente. Lo que sí ocurre es que muchas veces la deficiencia de taurina y la deficiencia de carnitina, según algunos estudios hechos, podría degenerar el corazón, porque generalmente la carnitina es un elemento fundamental debido a que actúa como transportador de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, los ácidos grasos de cadena larga son utilizados por las mitocondrias como fuente de energía. Al existir una deficiencia del aporte de carnitina y de taurina, muchas veces hay deficiencia del aporte de ácidos grasos de cadena larga a las mitocondrias de las células cardíacas. Entonces hay un déficit de energía en el músculo cardíaco. Entonces esto podría ser, según algunos estudios hechos, un origen de degeneración a nivel de los miocitos. Desde el punto de vista nutricional, esas deficiencias las que podrían desencadenar un problema cardíaco. Dice Sandra Gabriela Chamorro, ¿y la falta de hidratación también puede influir? La falta de hidratación no. La falta de hidratación en un examen clínico, a la auscultación inclusive podía presentarse hasta soplo en el paciente por la hipovolemia que existe en ella, debido a que hay una hemoconcentración importante en el paciente, hay una disminución del volumen sanguíneo y muchas veces a la auscultación el paciente presenta mucha taquicardia y hasta soplo puede aparecer con la deshidratación, pero causa para degenerar el músculo cardíaco no. Pueden también habilitar sus micrófonos y si tienen alguna otra pregunta, también puedan hacerlo por el micrófono. Doc, parece que terminamos más preguntas. Vale, no hay ningún problema. Doc, agradecida una vez más y más todavía por tu predisposición y la colaboración sobre estos temas que es nuestra clínica diaria. Y insistir a que también traten de auscultar esos pacientitos, ¿verdad? Sí, Para tratar de tener un buen diagnóstico. Te agradezco muchísimo, doctora, por tu predisposición. Quiero hacer ese trasplante de cerebro a mi cerebro, tuyo y al mío. sí, a ver.
tanto así, luego. Vamos a No, yo hacer tipo algo ahí como el COVID, no se puede hacer ese trasplante de plasma cerebral. Espectacular, Doc. no, Buenísimo. le agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias. Aplicate Pivo Vendan. Y Bomec, gracias a todos también los presentes y espero que hayan aprovechado. Cualquier cosa estamos para ayudarle, responderle a la gente cualquier duda que tengan sin ningún inconveniente. Gracias, Doc. Dale.